Iniciar grabación. Bien, podemos arrancar. Eh, Clase de apoyo de la fuente, sí, del 14 de abril. Eh, en esta clase vamos a trabajar lo que es un poco la práctica de modularización, ¿sí? Eh, Primero, bueno, aclarar qué es la modularización por ahí. ¿Alguien tiene una idea de los que están acá de qué es la modularización? Eh, a ver si alguien contesta. Si quieren pueden usar el chat o desmutearse. Bueno. A ver, acá hay un comentario. Bueno. Bueno, básicamente la modelización, en pocas palabras, son programas principales más chiquitos, digámosle así, ¿sí? Si ustedes... hay muchas veces que en la programación los códigos se reutilizan, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacen lo mismo. Si nosotros sabemos que un código funciona una vez, va a funcionar dos veces, tres, cuatro y cinco y todas las que las necesitemos. Entonces, son pequeños programas principales, ¿sí? Del programa principal. Dicho fácil y rápido. Entonces, si nosotros, por ejemplo, empezamos a indagar en la práctica 2, parte 1, ahora vamos a empezar leyendo. Si bien en esta práctica se presentan soluciones utilizando variables globales, el objetivo de la misma es comprender su funcionamiento y mostrar algunos de los problemas asociados con su uso. Bueno, bien, ahora vemos lo que es este tema, que es alcance de variables. En Pascal, particularmente, existen los procesos y las funciones, ¿sí? Así como en RInfo, en el curso de ingreso, ustedes veían procedimientos, ¿sí? Bueno, acá, además de procedimientos, existen funciones. Algo que aclarar sobre la modularización, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando ustedes tenían que girar a la izquierda con el robot? No existía una instrucción para eso. Pero sabían que siempre que pongan repetir 3 derecha, el robotcito iba a terminar mirando hacia la izquierda por el hecho de que giraba 3 veces hacia la derecha, bueno, terminaba mirando a la izquierda. Bueno, eso es modularizar un, un movimiento, se podría decir, ¿sí? Como no existía la instrucción izquierda, bueno, podíamos hacer uso de la sintaxis para hacerlo mirar hacia la izquierda. Bien, vamos a crearnos un programa principal para empezar a analizar un poco la práctica. Vamos a ponerle acá práctica 2.fuente.paz. Lo mismo, les vuelvo a decir como en las otras clases. Muy importante que ustedes compilen sus códigos. ¿Se ve bien acá? ¿La pantalla? Bien. Muy importante que ustedes hagan los códigos en un compilador, ¿sí? Pueden usar el Gianni o OnlineGDB, ¿sí? gdb.com, ¿sí? Esos son compiladores, ¿sí? El Gianni está en el entorno de ideas, el OnlineGDB es de Google, ¿sí? O sea, bueno, lo buscan en Google y listo. Bien, es muy importante porque para saber si lo que están haciendo ustedes está bien, ¿sí? Es correcto. Entonces, vamos a empezar viendo un poco la estructura de un programa, ¿sí? ¿Cómo se lee un programa? Es muy importante. Vamos a ver en un segundito. Bien. Ah, no te acepté. Un segundito que hay gente todavía acá en el Meet. Sí, ya terminó, fue la comisión más corta. Admitir a todos. Bien. Bueno, dale. Bien. Bueno, seguimos.
A ver, estábamos viendo un poco lo que era para los que fueron entrando, qué es la modelización. Vamos a empezar un poco con la práctica como para ver algo de lo que es la modelización. Acá nos plantean un programa, ¿sí? Dado el siguiente programa, indicar imprime. Bien. Ustedes ya más o menos vieron un poco lo que es tipo cómo se hacen la invocación a llamados, ¿sí? ¿Vieron algo de eso? Si no, no pasa nada, lo vemos acá. Bien, vamos a corregir algunas cositas acá. Ahí, 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 ahí. Bien. Saco uno de zoom para que se vea un poquito mejor. Bien. Bueno, vamos a ver un poco cómo está hecho este programa. Bien. Un programa en Pascal consta de la palabra reservada, del lenguaje program, ¿sí? Y un nombre que nosotros le queramos poner. Por ejemplo, acá. Pues, no puedo borrar. Ahí. Poner. Lo que quieran, pueden poner lo que quieran. Bien. Una parte de variables globales, ¿sí? Si hay una palabra var abajo de program, ¿sí? Y más abajo ven procesos, bueno, esto son variables globales. No se usan, es más, la aclaración de la práctica precisamente dice que si bien esta práctica se presenta soluciones utilizando variables globales, el objetivo de las mismas es comprender su funcionamiento y mostrar algunos de los problemas asociados con su uso. A la hora de resolver ejercicios, en la siguiente práctica, no se deberán utilizar variables globales, ¿sí? Lo plantean solo como ¿por qué nos traerían errores? Bien. Entonces, tiene una parte de variables globales, tiene otra parte que le sigue de módulos, que módulos pueden ser procesos o funciones, ¿sí? En este caso, vemos un procedure, esto es un proceso. Bien. ¿Qué pasa? Acá hay otra palabra clave var, ¿sí? Palabra también reservada por el lenguaje. Cuando nosotros vemos la palabra var, ¿sí? Es propia del lenguaje. Fíjense que incluso está en azul. Nosotros no podemos declarar en la parte de variables una variable var, ¿sí? De tipo integer, pónganse. No, porque es algo reservado del lenguaje, ¿sí? Va a tener problemas. La palabra var está reservada para el lenguaje. Denme un segundo que se presente. Acá. Sedeño. Admitir. Ahí estamos. Seguimos. Bien. Acá, estábamos acá. Entonces, bueno, nada. Cada módulo puede tener sus variables locales del proceso, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos una variable b de tipo entero. ¿A dónde pertenece esta variable b? Bueno, solo al módulo del procedure 1, ¿sí? En todo esto, se puede usar la variable b, ¿sí? Pero acá hay otra variable b. Bueno, pero esta es global, ¿sí? Si yo me encuentro en el proceso 1 una variable acá, la va a priorizar, ¿sí? Porque la ve como propia del módulo, ¿sí? La va a priorizar ante otras cosas. Ahora vamos a profundizar un poquito en eso, en la jerarquía de las variables. Volvemos acá. Bien. ¿Qué más? Un proceso también tiene un cuerpo del programa, de su programa principal, su programita. Bien, su programita se determina por un begin, que también es una palabra reservada, y un end, pero a diferencia del programa principal, con punto y coma. Se cierra con punto y coma, en el programa principal se cierra con un punto. Fíjense que acá nos encontramos con un begin y un end con punto. ¿Cómo yo detecto el programa principal? Bueno, por eso mismo, porque estamos trabajando entre un begin y un end, ¿sí? Fíjense que las comodidades de los compiladores acá lo pueden minimizar. Miren, ahí, tac, y lo encuentran más fácil. Bien. Yo les voy a decir cómo leo un programa y la verdad que lo recomiendo mucho, ¿sí? Ustedes siempre un programa lo tienen que leer desde el programa principal, ¿sí?
no empiecen a analizar si un módulo está bien y después vean los llamados, ¿sí? Los programas se leen desde el programa principal y a medida que vas leyendo las líneas, como esto es un lenguaje imperativo, no sé si eso lo vieron, es un lenguaje imperativo que va línea por línea analizando el código, ¿sí? Primero se ejecuta la línea 17, después la 18, después la 19, por último la 20, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con eso. Bien, acá no tengo variables, ¿sí? Acá debería haber un apartado que diga var, ¿sí? Pero como no lo hay, puede funcionar, puede que no, ¿sí? Vamos a ver. Bien, vamos a empezar leyendo el programa. Begin. Bueno, en la línea 17 me dice que a le voy a asignar el valor 1, a 2 puntos igual a 1. Bueno, el alcance de las variables empieza a partir de esta asignación. Bueno, el programa se fija si le puede asignar a una variable a el valor 1. ¿Qué pasa? Acá, en el módulo este, debería haber variables, ¿sí? Como no las hay, el programa no se queda solo ahí, no se limita a eso. En un segundo que escuché que había para aceptar gente. Acá, admitir a todos. Sí. Creo que no se puede. Bien. Bueno, entonces, como no la encontró, ¿sí? ¿Qué pasa? Se va más arriba, ¿sí? A ver si la variable a es o una constante, que las constantes irían acá, no sé, ponerle pi es una constante porque nunca va a cambiar de valor, Hola, 3.14. creo que los estás compartiendo. De nuevo, perdón. Ah, creo que se dejó de compartir pantalla. Ah, qué problema. A ver, toda la pantalla. Ok, denme un segundito. Se me traba un poquito. Compartir. Ahí está. Un segundito. Buenas, no sé te cómo. ¿Hace cuánto? Ah, creo que hace poquito, ¿no? Bien. Bueno, ahí se ve, ¿no? Bien. Sí, Bien. Volvemos a retomar un poco el programa principal. ¿Qué pasa? Empieza a ejecutarse el programa, ¿no? Vamos acá. Esto funciona. Bien. Lo compilé y si lo ejecuto empezaría así. Línea 1. Bueno, línea 18. A la variable a le quiero asignar el valor 1. Bueno, el programa se fija si tiene variables locales del programa principal. Las variables locales del programa principal habíamos dicho que van acá, ¿sí? Var, num. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, como las variables del programa principal solo existe num, no existe a, ¿sí? El compilador va a buscar más arriba, ¿sí? Va hasta la parte de constantes, se saltea los procesos y las funciones. ¿Por qué? Porque las variables que se declaren en esas zonas solo son de los módulos. El programa principal no puede acceder a ellas, ¿sí? Solo son de los módulos. Entonces se va hacia las constantes, a ver si A es una constante. Pero no podría fijarse si es una constante porque a una constante no le podemos asignar un valor. Sería raro. Entonces se va a la parte de variables globales. Bien. Y en la parte de variables globales sí existe. Existe una variable A y una variable B. Bien. Entonces a la variable global A le cargo el valor 1. ¿Sí? Bien, se pudo asignar. Volvemos. En la línea, bueno, 21 ahora. Se dice que a la variable b le vamos a asignar el valor 2. ¿Se puede asignar el valor 2 a la variable b? ¿Existe en algún punto del programa? Pregunta. A ver. Bueno, volvemos a eso. El programa se fija si existe en la parte de variables locales
locales del programa principal, que es esta área donde solo tengo una variable num de tipo integer. Como B no existe ahí, se va más arriba, se va a las variables globales. Y habíamos visto que B sí existe. Como B existe, la asigna y no tiraría error. Por eso cuando lo compilé, perdón, acá a ver si lo puedo subir esto. Acá me dice la compilación ha terminado con éxito, porque el programa me funciona. ¿Sí? Si yo acá, bueno, después vemos de romper este programa. Vamos a primero terminar esto. Bien, bueno, como se pudo asignar, vamos a la línea 22 y acá hay una palabra 1. ¿Qué pasa? El compilador lo que hace primero es fijarse si es una variable. Como 1 no es una variable, se fija si es un módulo. ¿Sí? 1 es un módulo. A ver, vamos a ver si en la parte de nuestros módulos existe algo que diga 1. Acá hay una referencia a 1. La invocación en la línea 22 empieza a ejecutar la línea 9, ¿sí? Y deja en espera la línea 23. Bueno, vamos a ver qué dice. Procedure 1. Bien. Ignoren las variables, ¿sí? Ignórenla. Empieza el programa principal. Se le dice que B va a asignar el valor 3. ¿Se puede asignar el valor 3? Hay una variable B que existe, ¿no? Pero, ¿en qué variable B se va a asignar? ¿En la global o en la local del módulo? En la local. Bien. ¿Por qué? Porque la prioriza, ¿sí? Habíamos dicho que a partir de que se hace una asignación empieza a subir. ¿Qué pasa? Lo primero que se choca es una variable local del proceso ese. Entonces la puede asignar y no busca más arriba. No hace falta porque ya encontró un lugar para almacenarse. Y después la siguiente línea dice imprimo 3. ¿No? Imprimo B o imprimo 3. A ver, un segundo. Bien. ¿Hace algo más el proceso 1? No, imprime y termina. Bueno, habíamos dicho que una vez que termina, la línea 23 había quedado en espera y acá hace una impresión de la variable B y de la variable A. Que esta B sí es distinta a la del módulo 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque la variable B, como era local del proceso, murió ahí, ¿sí? Solo va a existir cuando se invoque ese módulo. Una vez que termina, esa variable desaparece. Y lo que imprimiría acá, bueno, son los variables de los valores de la variable global, ¿sí? Que habíamos dicho que habían sido asignados acá 1 y 2. Denme un segundo, creo que hay alguien para aceptar. ¿O no? Había escuchado el ruido. Ah, sí, acá. Admitir. Espera, acá. Están dando media lenta la compu. Hay muchas grabaciones que todavía no borré. Claro, para que se vea impactado en el programa. A ver qué dice Santiago. Ya te leo, dame un segundo. Que no termino de admitir. A ver, ¿qué dice Santi? Bueno, acá Santi en el chat dice, para que se vea impactado en el programa principal, le falta la palabra bar. Claro, sí, faltaría eso. Y ni siquiera, ¿sí? O sea, la variable global la prioriza y solo va a cambiar si no existiera esta línea. Ahí, bueno, sí, como no existe, vamos a hacer así. Si no existe, ¿qué pasa? Intenta hacer una asignación acá. Bueno, se va a buscar a las variables locales del proceso. Como no existen variables locales del proceso, se va más arriba. Y más arriba están las variables globales. Ahí sí pisaría el valor del programa principal que se había hecho. Claro. A ver, vamos a ver primero cómo funciona esto.
Habíamos dicho que imprimiría primero 3, porque es el llamado al módulo 1, y la línea 23 quedaba en espera, ¿sí? Entonces primero se ejecuta este write, y después este write ln con los valores de B y A. La idea de esto es como que eso, que piensen que puede llegar a imprimir. ¿Cómo quedaría la sentencia de impresión en la consola? Vamos a hacer una cosa para. Estoy en módulo 1 que se va a imprimir. Un segundito. Salí del módulo. Estoy en el programa principal que voy a imprimir. Bien, vamos a ejecutarlo. Acá se compila y acá se ejecuta. Que no hay errores. Ah, para. Sí, hay un error en la línea 29, readLn. Ah, porque no existe la instrucción readN. Existe la readLn. Y ahora sí, ejecutamos y no hay errores. Bien. Se habla con en un segundo de nudo. Acá me error pero porque nunca la usé. Es un error así. Estoy queriendo abrir sola. Estoy en el módulo 1. ¿Qué se va a imprimir? Habíamos dicho bebé, ¿no? Pero por acá, dame un segundito que bajo esto. Bien. Estoy en el módulo, vamos a ver qué imprime. Habíamos dicho que se le asignaba 3 a la global del módulo. ¿Dónde estaba la global? Bien, y imprimiría. Imprimiría 3. A ver. Bien, 3. Salí del módulo, estoy en el programa principal. ¿Qué voy a imprimir? ¿Cómo? Bien, 2 y 1 no tiene como una separación. ¿Por qué no, el B o 1? ¿Sí? ¿Ya? Bien. Bueno, vamos, seguimos. Hacer una cosa, este programa principal. Vamos a comentarlo, así queda sola hoja y cuando digo. Bien, ¿es en el chat algo? Vamos a ver. Nunca suman los enunciados. Mira, por ejemplo, dado de indicar, pero si no mal recuerdo. Bien, el programa 3 ya tengo que ver que imprime. Tengo el siguiente programa y para compilar. Bien, vamos a copiar este código. Nunca suman los enunciados, nunca suman si existe, nunca suman que el tipo no es correcto. Fijo en las variables, pero hay trampas. Nunca suman, lean. Vamos a hacer acá clic derecho. ¿No me están dando esto? Vamos de nuevo acá. Alcance. Bien. Alcance para la chat y el. Sí. Y acá. Ahí. El chat. Vargas es. Cambio. Bien. A ver. Bueno, ahí agilizó un poco la máquina. ¿Sí? Bien. Bien.
Seguimos. Habíamos dicho que vamos a hacer el programa de alcance 2, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos poner todo en una misma... Ahí está. ¿Ahí se ve bien acá? Sí, ¿no? ¿Sí? Listo. Bien. En el chat se ve bien. Ahí en el Meet. Bien. Bien. Bueno. Vamos a volver a hacer un análisis. Pascal consta de una estructura en la que está program, el nombre del programa, variables globales, la parte de los módulos que pueden ser procesos o funciones, en este caso tenemos un procedure 1, y el programa principal, que está entre un begin y un end con punto. Bien, vamos a empezar de nuevo. Acuérdense que se empieza desde el lenguaje, desde el programa principal, porque va haciendo línea por línea el código, se va leyendo, no se ejecuta todo de una, se ejecuta línea por línea. Primero la 42, después la 43, después la 44 y por último la 45. Bien, empezamos. Hacemos un begin a 2 puntos igual a 1. Bien, se puede asignar el valor a, pero se le puede asignar, claro, un 1 a la variable a. Lo mismo de hoy, nos fijamos si existe en las variables locales del programa principal. Como no hay no hay variables declaradas, se fija en las globales el programa y existe A y existe B. Entonces la línea 42 y la línea 43 se pueden hacer. Se empieza a ejecutar el valor, la línea 44, que deja en espera la línea 45 porque es el llamado a un módulo. Como uno no es propio de la sintaxis, lo detecta como un módulo. ¿Sí? Bien. 1 se fija en los procesos y existe. 1. Bien. Empieza. Begin. B es 2 puntos igual a 3. Bueno, lo mismo de hoy. B existe en el proceso. No existe. Bien. Entonces se va más arriba. Y se choca con las variables globales. B existe en las variables globales. Bien. ¿Y B tenía algo? Tenía un 2. Bueno, pero ahora le estoy diciendo que va a valer 3. Bien. Lo reemplaza, lo pisa, lo pierde. Ya está. Bien. ¿Qué pasa? La siguiente línea del proceso 1 es la 38. Se dejó de ejecutar esta línea porque lo pudo asignar para la línea 38 y lo imprime. ¿Qué imprime? 3. Bien. ¿Hay algo más en el módulo? No. Hay un end con punto y coma, termina y se sigue ejecutando la línea 45. O sea, deja de estar en espera, ¿sí? Yo estaba en espera. Dejó de estar en espera y empieza a ejecutarse la línea 45, que es una impresión de B y de A. ¿Sí? ¿Qué imprimiría? Bien, imprimiría 3 y 1, dice acá Nico, de los que vinieron presencial. ¿Sí? Imprime 3, 1. Va a imprimir así porque no hay nada. Vamos a hacer lo que sea separado, así. ¿Sí? Siempre que quieran concatenar una variable con un string o dos variables se usan una coma, eso lo saben. Bien. Bien, entonces esto ahora se va a leer así. 3, 1. Lo compilamos. Bien, a ver qué me tira. Programa alcance 2, ¿por qué? A ver, ¿está todo comentado? No, no está todo comentado. Este de acá, qué boludo. Gracias, Sofi. Ahí está. Bueno, lo volvemos a compilar. ¿Sí? Y ahora sí anda. Bien. Fíjense que dice la compilación ha terminado con éxito. Bien. Ejecutamos. Se empieza a ejecutar. Esperen que abra la consola. Ahí está. Bien. Imprimió 3, que era de esto. Y después imprimió todo junto el 3 y el 1. Bien. Pisamos nuestra variable global porque la jerarquía, o sea, el alcance de las variables, ¿sí?
hizo que no la encuentre en el proceso, se fue más arriba y las encontró en la parte de las variables globales. Bien, listo. ¿Dudas? ¿Seguimos? Perdón, pero no se ve nada. Se ve bien y se arregló un poco el audio. Bien. Eso quedó un poquito bien. Acá, dudas, algo que quieran decir los chicos del Meet. ¿Algo? ¿Se viene entendiendo? Igual lo pueden volver a ver una y otra vez. Lo voy a subir a YouTube ahora. A ver. Bien. Una cosa, cerré la práctica, así que vamos a volver a abrirla. Creo que la... Vamos a ver. Bien, seguimos con el ejercicio 3. Bien. Esta partecita. Un segundo. Es esta partecita y esta otra partecita. Bien. Vamos a separarlo un poquito. Ahí estamos. Bien. Bueno, mismo de temprano. Un programa en Pascal consta de un programa, variables globales, módulos que pueden ser procesos o funciones, con sus variables locales de los módulos respectivamente, estructuras del programa, de los programitas principales de cada módulo, ¿sí? Y después el programa principal, que es lo que invoca a cada módulo si es que son invocados. Quizás el módulo en el programa puede existir, pero puede no ser usado. Ahí está. ¿Sí? No es lo normal, porque si lo declaramos en un programa, lo usamos. Claro. Sí, sí, sí. Pero puede pasar. Bien. Empezamos. A, 2 puntos igual a 1. Bueno, lo mismo de hoy. A existe. No existen las locales y se va hacia las globales. Y existe. Hay una variable global que es A. Entonces se le asigna. Bien. Hago la invocación en la línea 60 del llamado y esto queda en espera. ¿Sí? No termina, empieza a ejecutarse la línea 54. Línea 54. Busca el módulo, lo encuentra y empieza. B es 2 puntos igual a 2. ¿Lo puede asignar? Claro, es local del módulo, entonces lo puedo asignar. Bien. Y lo puedo imprimir también, si existe, lo puedo imprimir. Bien. Termina la ejecución. Acá imprimiría un 2, ¿sí? Y se sigue ejecutando. ¿Sí? Y acá quiero imprimir A y quiero imprimir B. ¿Qué voy a imprimir? Ok. Recordemos que cuando se llama a un proceso que se le pasa una variable... No se le pasaron parámetros. No tiene parámetros. Bueno, entonces con más razón, cuando un módulo tiene una variable local justamente al proceso, lo que se genera cuando se está ejecutando el módulo es un espacio de memoria para esa variable, pero una vez que se termina de ejecutar ese módulo, se elimina de la memoria. Entonces, con ese criterio, ¿qué podría imprimir? B. Yo digo que es error o basura. Alguna de las dos. En este caso nos va a producir un error, pero no nos va a producir un error en la línea 59. Lo va a detectar que es a partir de la línea 61. Y no va a compilar porque va a querer imprimir algo que no existe. ¿Sí? Como no existe, porque como decía Simón, nosotros cuando hacemos la invocación a un módulo y tiene variables locales a ese módulo,
En memoria se genera el espacio suficiente para que se puedan guardar cosas en las variables que haya, ¿sí? En este caso solo se genera un espacio en la memoria para B. B se asigna, todo bien, se imprime y muere, desaparece, se limpia la memoria. Hay un término que es el recolector de basura, que no me acuerdo cómo se le dice. ¿Cómo se llama? Garbage collector. Garbage collector, ¿sí? Garbage collector. Bien, Pero yo la acabo de es un término que se usa eso, para limpiar la memoria, que nosotros no lo vemos. Y creo que Pascal ni siquiera lo tiene, pero bueno. Eh, bien, entonces, listo. Muere la variable y listo. Entonces, cuando quiere imprimir acá B, como B no existe ni local ni las variables locales del programa principal, ni global, tiene un error. Entonces, vamos acá, a ver. Acá nos dice, en la línea 6113, un error, identifier not found B, no la detecta. Se lo puedes seleccionar. A ver si se- Acá si aprieto, clic, me tira acá una flechita, que el error está acá. En 13, en la columna 13. Línea 61, columna 13. Creo que esto se empieza a contar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Acá, en el fin de la sentencia. Cuando después de detectar B. Ni antes. Identificador no encontrado. Y acá me dice en la línea 63, cuando quiere terminar el programa principal, bueno, que un módulo nunca terminó, que es el programa principal. Bien. Entonces, ¿qué nos pedía el enunciado? El enunciado nos decía, vamos a ver. Bien. Entonces, ¿cómo responderíamos esto? ¿Cómo lo podríamos poner acá en desarrollo, en escritura? ¿Cómo sería eso? No, buenísimo. Bien. Faltaría. Claro, nada más el dato de la variable. Bien. No puede. Porque no existe tal variable. Claro. No puede imprimir. No puede imprimir ese dato porque no existe. Claro, hasta ahora sin tener Que parámetros, solo existe. siempre busca local, global. En- Local, global, tanto en el programa principal como en los módulos. El programa principal busca, bueno, las variables locales al programa principal. No están, bueno, las busco en las globales, arriba. Si no están, ya está, error. Lo mismo en los procesos. Busca mi variable local al proceso. Si está, joya. Si no está, bueno, lo busco en las globales. Si no están las globales, listo, error. Claro, todo esto sin tener parámetros todavía. Una vez que aparezcan los parámetros, bueno, esas prioridades van a cambiar. Pero bueno, por ahora nos mantenemos aquí. No Para sé no- si cambian tanto, sino como que se agrega una. Claro, ahí ya Ya vamos a estaría llegar. local, parámetro, global. Como que también es una forma. Una jerarquía de memoria. Ya vamos a A ver, llegar. Sí. Bien. Vamos a compilarlo de nuevo. Y en la línea que tenía el write A, B, bueno, como ya no tengo en una misma línea la variable B, ¿sí? No me tira el error en esa línea, sino me lo tiran en la línea de abajo. Entonces si lo comentamos, ¿sí? Lo compilamos, no hay errores, la compilación ha terminado con éxito, dice acá abajo, no lo pueden llegar a ver ustedes, pero lo dice. ¿Qué dice Mati? La compilación ha Ah, terminado con bueno. éxito. Lo dice en español. Genial. Bien, entonces si lo ejecutamos, nos imprimiría el 2 del módulo 1 y el 1 de la variable A. ¿Sí? Porque esas variables sí existen. ¿Sí? La B del módulo 1 existe y el A global existe. Bien, pequeñas correcciones. ¿Sí? Bien, a ver. Vamos a ver cómo podemos seguir. Hacer el 6A. El 6A, a ver. Bueno, les dejamos de tarea. Bien, les dejamos de tarea analizar esto. ¿Sí? a ver, la práctica tenemos que. Ah, listo, bien. Lo mismo. Bien, a ver, acá hay que hacer un poco de código. Bien.
¿Quieres hacerlo? ¿Eh? ¿Quieres hacerlo? Bien. Bueno, lo va a hacer Sofi, ¿sí? Así que le doy el espacio a ella. Espera, ¿cómo pasó de ¿Está bien, no? Ah, está bien. Sí. Con el Windows O sea, Tab. Alt. Alt. Este. Alta, ok. Bien, ahora vamos a pasar a hacer este inciso, que también es de la misma práctica, que dice, el A vamos a hacer. Realiza un módulo que lea de teclado números enteros hasta que llegue un valor negativo. Al finalizar la lectura, el módulo debe imprimir en pantalla cuál fue el número más alto. Bueno, vamos a copiarlo y lo vamos a comentar. Bien. Vamos a comentar de vuelta este módulo. Vamos a ver acá. Bien. Vamos a hacer un programa desde cero. Acá yo ya copié la consigna. Y leemos hasta que llegue un valor negativo al finalizar la lectura. Ahí está, ahí se ve todo. Vamos a bajar un poco la consola y lo leemos nuevamente. Dice, realice un módulo. O sea, acá no tengo que hacer un programa, solo tengo que hacer un módulo, o sea, un proceso o una función. Ahora vamos a ver. Realice un módulo que lea de teclado números enteros hasta que llegue un valor negativo. Bueno, vamos a empezar a hacer ese proceso. A ver, lea hasta que llegue un valor negativo. ¿Qué nombre le podemos poner al proceso? Un nombre cualquiera. Enteros. ¿Enteros? Y abajo dice, debe imprimir en pantalla cuál fue el número par más alto. O sea, como que acá hago dos cosas. Voy a leer números, procesando que no sean negativos. Y después imprimo cuál fue el número par más alto. Vamos a ponerle par máximo. Punto y coma. Todavía no hay parámetros. Así vamos a arrancar. Bien, dice realiza un módulo que lea de teclado. Vamos a necesitar leer por teclado y ¿dónde lo almacenamos eso? ¿Dónde lo leemos? Vamos a tener un read line o un read. Entonces necesitamos dónde almacenar esa lectura. Vamos a hacer nuestra variable local al proceso. Vamos a leer enteros. Entonces la almacenamos en esa variable local. Vamos a arrancarlo. Siempre acostumbro a hacer el begin y end, la estructura y después sigo. Bien, tenemos que leer de teclado números enteros. Vamos a hacer nuestro read line. Leemos nuestro número. Si quieren, antes, para hacerlo más intuitivo y que el usuario lo lea, podemos poner write line, ingrese un número. Cosa que cuando yo lo imprima en consola, me aparezca eso, ingrese un número. O sea, yo le solicito al usuario que ingrese un número. Y ahí yo ya lo puedo ingresar. Bien. Acá ya leímos por teclado nuestro número. Esto se va a hacer repetidas veces hasta que llegue un valor negativo. Este va a ser nuestro corte. ¿Se les ocurre en qué estructura podemos hacerla? O sea, necesitamos leer varias veces, o puede ser una, excepto que llegue por primera vez ese número negativo. Vamos a necesitar leer varias veces números. Bien, acá puedo hacer una pausa. Sí. Hay veces en el enunciado que nos va a decir, por ejemplo, siguiendo con este criterio, realice un módulo o realice un programa que lea números enteros hasta que llegue, como dice acá, un valor negativo, y algunos enunciados dicen que no debe procesarse o algunos dicen el cual debe procesarse. Capaz yo me estoy adelantando, pero eso es algo clave que nos va a decir qué estructura de control vamos a usar para iterar, porque por ejemplo un while, nosotros sabemos que no se va a procesar cuando se cumpla la condición de corte, y en cambio un repeat until siempre se va a procesar el último número. Entonces nada, como para que estén, acá igual no lo dice, no lo especifica, podríamos usar cualquiera de esas dos, pero por ejemplo no podríamos usar un for porque no sabemos la cantidad exacta de veces que queremos que
que se lean números enteros. Es hasta que se cumpla una condición. Claro, en este caso, como decía el compañero, no vamos a poder usar un for, porque no nos dicen lean 10 números de teclado. O sea, no tenemos la cantidad exacta de veces que se van a leer números. Entonces necesitamos otra estructura. Se puede usar tanto un while como un repeat until, porque no nos aclaran si esa condición de corte, que en este caso serían nuestros números negativos, se tienen que procesar o no. Yo iría, la verdad, por un while. Para mí me parece la estructura más adecuada. Vamos con un while. ¿Cuál es mi condición? O sea, yo voy a leer números hasta que ¿qué? ¿Qué me dice el enunciado? Que lleve un valor negativo. ¿Cómo expresarían eso? Mientras que el número que yo leo mayor a 0. Muy bien. Bien. Ay, se pasó un 9. Entonces, mientras que mi número sea mayor a 0, yo voy a seguir leyendo números. Entonces, bueno, le solicitamos acá. Solicitamos al usuario que ingrese un número. Vamos a leer ese número por teclado. Y mientras que ese número que acabo de leer sea mayor a 0, bueno, ahora vemos qué más hay que hacer. No estoy pudiendo ponerla en el navegador, ¿está? Sí, ahí. Y. Acá en el Meet, no lo veía la pestaña. Hay un invitado. La llamada está por terminar. ¿Querés crear una NASA mientras? Así podés hacerlo. ¿Hago 2 minutos más o ya nos pasamos? Sí, no, sigue siendo la NASA Dale. abriendo y yo lo voy compartiendo. Entonces, dijimos, leímos por teclado, le pedimos al usuario que ingrese un número, leemos por teclado y mientras que ese número sea mayor a 0, bueno, vamos a ver qué más hay que hacer. Dice, hay que leer de teclados números enteros hasta que llegue un valor negativo. En ese caso, analizo la condición, como va a ser menor a 0, no ingresó al bucle while. Bien, dice, al finalizar la lectura, el módulo debe imprimir en pantalla cuál fue el número par más alto. Entonces, si tiene que imprimir cuál fue el número par más alto, yo dentro de este bucle voy a tener que analizar que el número que me ingresó recién, que se leyó por teclado, sea par. Y voy a tener que tener una variable también. Vamos a guardar, dice, ¿cuál fue el número par más alto? Yo le pondría par max. Acá vamos a guardar en una variable nuestro par máximo. Y ese es el que se va a imprimir después. Entonces, ¿se acuerdan cómo analizar que un número es par? ¿Se acuerdan qué operaciones teníamos? Bien, con el mod. Perfecto, tenemos tanto div como mod, y para ver los números pares analizamos como el resto. Cuando nosotros dividíamos nos queda un resto, 0 o 1 o puede ser otro número. Para que nuestro número sea par lo dividimos por 2 y si ese resto da 0 es un número par. Por ejemplo, hacemos 4 dividido 2, creo sería dividendo, divisor sería 2 y nuestro resto es 0, o sea nos sobró 0, entonces es par. Ahora si hacemos por ejemplo 5 dividido 2 nos da 2 y un resto 1, en ese caso es un impar. Entonces vamos a analizar si nuestro número mod, acá entra, ¿vieron? Es la palabra clave mod 2 dividido 2 es igual a 0, acá vamos a poner otro paréntesis. Se puede poner todo junto también, pero así queda más organizado. Si nuestro número que acabamos de leer por teclado, mod 2 es igual a 0, entonces yo haría una para guardarla, una variable para guardar ese número par que acabo de leer. Entonces, nuestro número par va a ser ese número que leí. Entonces, supónganse, vamos a hacer un ejemplo. Yo acabo de leer acá. Leemos por primera vez un 4, supónganse. Bueno, a ver, leemos un 4. ¿Ese 4 es mayor a 0? Sí, es mayor a 0. Sí, ese número que acabo de leer, 4, mod 2 es igual a 0. Sí, cuando dividimos por 2, 4 y 2 nos da un resto 0. Entonces es par, lo guardo en par. Dale. Ahí lo copiamos y lo pegamos y lo mandamos. Ahí lo mando. ¿Está en el chat? Sí, ahí lo mandamos. Ok. Para que se vayan pasando.
iniciar de acá. Pues ya quedaba poquito, ¿no? Esta reunión. Sí. ¿Cuánto queda? A ver. Ah, 4 minutos. Sí, nos vamos pasando ahora al link que se mandó por el chat para la segunda parte. Ah, yo me silencié. Va a salir la cámara. guión, Jaja. Vamos a tapar. guión. ¿Dejaste de compartir pantalla? No dejé de compartir. Bueno, nos vamos pasando al link que se mandó por el chat. Acá dejo de compartir y me voy pasando a la otra, al otro link. Bien, los que queden acá, váyanse pasando al otro link que está en el chat. Si no, también en los grupos. ¿Lo pudieron mandar a los grupos? ¿Qué pongo? Toda la pantalla, ¿no? Sí, No, ahí está compartiendo. Bien, joya. Bien. Ah, vos vas a hacer también. ¿Cómo? Vos vas a hacer también. Sí, estaba aceptando. Joya. Bien, ahí retomamos. Bien, estábamos acá. Tenemos. Esperamos un ratito. Si quieren vamos metiendo un repasito para no perder el hilo. Dale, sí. Bien, pues yo ya me olvidé todo lo que teníamos que hacer. Realiza un módulo que lea de teclado a números enteros hasta que llegue un valor negativo. Al finalizar la lectura, el módulo debe imprimir en pantalla cuál fue el número par más alto. Bien, lo del número par más alto lo vimos en la clase anterior. O sea, no sé si vimos justamente número par, pero vimos cómo analizar el máximo sería. En este caso, el otro día vimos dos máximos, pero ahora es un poquito más sencillo. Vamos a tener que analizar solo uno. Bien, en este caso vamos a tener que guardar en una variable par máximo. Y mi compañera Sofi hizo una variable también par. ¿Por qué hizo esa variable? Bien, para guardar El número que acabo de leer. bien. Si quieren lo analizamos. ¿Querés que analice punto a punto? Bien, tenemos como variables locales al proceso, un número que es el que voy a ir leyendo por teclado, un par max, que ese es el que voy a tener que informar, y un par donde me voy guardando en el caso de que ese número leído sea par. Entonces, acá le solicitamos al usuario que ingrese un número. Leemos por teclado. Acá hicimos el ejemplo de que el usuario me ingrese por primera vez un 4. Entonces, ese 4 que acabamos de leer, ¿4 es mayor a 0? Sí. Sí. 4 mod 2 es igual a 0, sí, 4 y 2 me da como resto 0, entonces ingresa acá. Bueno, me guardo en par mi número, el número que acabo de ver. Entonces, guardo en par el 4 por primera vez. Entonces, bien, ya me lo guardé. Ahora yo tengo que analizar, porque acá me dice, al finalizar la lectura, el módulo debe imprimir en pantalla cuál fue el número par más alto. Entonces, acá si nos dicen el número par más alto, vamos a tener que tener un máximo, que yo ya acá lo declaré como variable local. Entonces, cada vez que leo un número, si ese número cumple la condición de que sea par,
yo iba a tener que ir comparándolo con un máximo. Si es más grande que el máximo, entonces listo, el máximo es el número que acabo de leer. Actualizo. Y lo actualizo, claro. Entonces, bien, yo ya acá analicé que ese número par me lo guardé, el número que acabo de leer me lo guardé en par. Y ahora vamos a analizar. Sí, ese número que acabo de leer, par, que me cumplió la condición de ser par, es mayor a par max lo voy a tener que igual inicializar. Yo cada variable que tenga máximo o mínimo la tengo que inicializar siempre. Entonces, antes de arrancar el programa, del ingreso todo, voy a inicializar mi variable par max. ¿En qué lo inicializarían? Las variables máximas, ¿en qué valor se inicializan? ¿Un valor alto o bajo? Bajo. Bien, le vamos a poner menos 999. Esto para que la primera pasada se actualice de una, digamos, y no nos quede un valor que no fue ingresado. Por ejemplo, si yo le había puesto un 10, nada que ver, y pregunto acá, mi número par, que el que leí es 4, ¿es mayor a par max? Y no, pero está mal, porque me pueden ingresar números menores a 10 y nunca se actualiza, siempre queda este 10 de acá. También estaría mal inicializar un -1. Menos 1 también se puede hacer, porque no me... menor a menos 1, a ver. Me inicializa el menos 1. Justamente ahí el enunciado dice que se lean números enteros hasta que llegue un valor negativo. Claro, menos 1 contaría como no negativo. Se va a ejecutar. Con un while no se va a ejecutar. Claro, no entra nunca a nuestro bucle de while, porque el número menos 1 ya es negativo, entonces no ingresa. Es menor a 0. Claro, entonces con inicializar par max con menos 1 alcanzaría, digamos. Pero no está mal. No es un valor exagerado como para que se vea que entendieron la consigna, digamos. Para claro, tomo el mate y... sí. Acá como tengo más de una línea de código, porque acá lo indenté más, vamos a ponerle en begin. Uy, bien. Al tener más de una línea de código dentro del if, vamos a poner el then begin. Ahí está. Bueno, seguimos. Entonces, si mi número que acabo de leer, el resto de la división por 2 me da 0, entonces me lo guardo en par, para poder analizarlo ahora con el par max, que ya lo inicialicé en menos 999. Entonces, si mi par es más grande que par max, entonces voy a tener que actualizar mi par max. O sea, por ejemplo, en este caso, por primera vez, lo que vamos a hacer es, si par, que es mi 4, es más grande que, más grande que menos 999, entonces actualizo mi máximo. Ahora mi máximo no va a ser menos 999, va a ser mi 4 por primera vez. Entonces voy a actualizar mi par max. Par max va a ser ese par que yo guardé. Bien. Y yo ahora necesito leer más números. Porque acá me decía, bueno, realizo un módulo que lea de teclado números enteros hasta que llegue un valor negativo. O sea, no sabemos cuánta cantidad hay que leer, por eso hicimos un while. Y tenemos que seguir analizando números hasta que me llegue, bueno, uno negativo. Entonces se va a salir del bucle. Entonces, yo acá voy a leer, vamos a cerrar nuestro if de acá. Y vamos a volver a leer otro número. Tenemos un número. Vamos a hacer de vuelta acá arriba para solicitarle al usuario. Ingresa un número. Tampoco lo cerré, por eso no me aparecía. Ahí está. Ingresa un número. Entonces dijimos, mientras que ese número que yo acabo de leer sea mayor a 0, bien, ingreso al bucle. Si el número que leí dividido 2, el resto me da 0, entonces es par. Si es par, me lo guardo en una variable par. Y ahora pregunto, si ese número que me guardé, que leí recién,
es mayor al par max, que la primera vez era menos 99, se va a actualizar. Bien, acá lo actualizo. Actualizo mi max. Bien, una vez que yo hice esto, voy a cerrar mi if de envin end, porque tengo tengo 3 líneas de código. Bien, ahora, una vez que yo ya actualicé mi par, pues es lo único que me pide la consigna, voy a tener que informar ese máximo par. Entonces, voy a tener que leer de vuelta para seguir con el bucle. Bien, ingreso un número, leo. Entonces, leo. Va a volver a analizar la condición. Yo leo un número, vuelvo al while. El número que acabo de leer es mayor a 0. Supónganse que ahora yo leí vamos a hacer el caso de que sea. Vamos a hacer un 6. Bien, el número que yo leí es un 6. ¿6 es mayor a 0? Sí. Si número 6 mod 2 es igual a 0, sí, pues 6 es un número par. Entonces me guardo en par el número 6. Bien, 6 es mayor a par max, la última vez que lo hicimos era 4. Entonces 6 es mayor a 4, sí. Entonces me guardé en par max el 6. Ya lo actualicé. Ahora par max es 6. Primero era 4 y ahora es 6. Y nuevamente ingreso un número para leer. Leo un número. Supónganse que ahora leo yo vamos a hacer un menos 2. Entonces, yo leo un menos 2. Vamos a analizar la condición. ¿Menos 2 es mayor a 0? No. Entonces, salgo del while. Ya me salí del bucle. Y ahora lo último que me pide en la consigna es, al finalizar la lectura, el módulo de imprimir en pantalla cuál fue el número par más alto. Entonces, ya nos queda solo informar. Una vez que yo salí del bucle, porque me ingresó por teclado un número negativo, salgo del bucle e informo. Par más alto es, y ahí informo mi variable par max. Acá es donde se guardó el número par más alto. Y acá ya tenemos, quedó muy abajo, nuestro módulo. Acá solo nos pedían un módulo. Yo acá no lo voy a poder compilar porque tenemos un módulo, necesitamos un programa. Una vez que yo haga el programa, voy a poder hacerlo. Vamos a hacer el programa solo para poder probarlo. Dale. Vamos a hacerle program par. No le voy a poner variables globales. Acá ya tengo mi módulo. Y vamos a hacer un begin. Esto es el programa principal. Vamos a hacer el llamado al módulo par. Y vamos a terminar nuestro programa con un punto. Vamos a hacer el programa principal con punto. Entonces, nuestro programa acá lo único que hace es el llamado al módulo par. Vamos a ver si está todo comentado lo de arriba. Si no tira error. Perfecto, está todo comentado. Vamos a compilarlo. Read line from, a ver qué dice acá. Acá yo no comenté este menos 2, que lo puse como, era un comentario. A ver ahora. ¿Qué dice? Syntax punto, bueno, espera un punto, pero encontró un punto y coma. Los par máximo, le puse otro nombre, claro. Par era el nombre del programa. Entonces acá este es mi nombre del proceso. Así. Bien, ahí lo guardé.
Ay, no, lo borré. Gracias. Lo guardo. Construir. Compilar. Bien. Compiló. Vamos a ejecutarlo. ¿Dónde se abre la consola? Ya resolví la consola. Ah, ahí está. Ingreso un número. Ah. El número par más alto es... Bueno, no. No, claro, ejecutarlo con la tuerquita. Con Derecha. esta. Una más. Esa. Sí. Ahí va. Ingreso un número. En el caso de ejemplo que había dado, dijimos la primera vez ingresó un 4. Vamos a ingresar un 4. Readline num. Hace todo internamente, ¿no? Claro, hace todo internamente. Yo acá no lo... Vamos a ingresar un 6 ahora. Y ahora ingresamos un menos 2. Estos son los ejemplos que di. Primero el 4, después el 6 y el menos 2. El número par más alto es 6. Estamos. ¿Quedó claro esta consigna? ¿O quieren que aclare algo? Sí. ¿Hay un mensaje? Voy. A ver, esos mensajes. Mientras tanto, acá para los presenciales ahí puse un recordatorio de div y mod. En el módulo no podrías haber pasado las variables como parámetros. ¿Tiene algo de- Sí, lo que pasa es que todavía en esta práctica no se ven los parámetros. Creo que en la práctica 2, parte 2, ahí ya empiezan los parámetros, ¿no? ¿O es- Incluso Claro. más abajo, ¿no? ¿Cómo? No sé si más abajo. Incluso. Ah, quizás en la última parte de esta... A ver, vamos a verlo. Capaz después... acá hasta ahora no se ven los parámetros. A ver si después hay... Claro, creo que a partir de la parte 2 sí hay parámetros. Por ahora es como atenerte a que, bueno, solo tenemos las variables. Claro, esto es del alcance más que nada, se evalúa eso. Bueno, y poder hacer, usar las estructuras de control, máximos, ahí también. If, else. Claro, todavía no. Creo que a partir de la parte 2 es con parámetros. A ver, podríamos hacer, vamos a mirar de vuelta. Yo me fui. Estábamos con el 6. Creo que el 6b decía implementa un programa que invoque al módulo del inciso A. Bueno, esto lo hice solo para poder probar el programa, que lo único que hicimos fue hacer, bueno, arriba pusimos program y un nombre para el programa, punto y coma, ahí lo muestro, acá, puse program par, punto y coma, ahí ya tengo todo el módulo, y abajo tengo un begin, el llamado con el nombre del proceso, punto y coma, y un end con punto. Acá ya terminó mi programa principal. Bien, vamos a mirar la otra consigna, a ver cuál podemos hacer. A ver, este es creo que de análisis. Dado el siguiente programa, este es de análisis. ¿Qué prefieren hacer? ¿Alguno de análisis o alguno de programar? De hacer el código de cero, como hicimos recién. Creo igual que los que quedan son todos de análisis, ¿no? Ah, bueno, vamos con el siguiente entonces. Dale. Entonces, este es 7. Dado el siguiente programa. A ver, vamos a poner menos 1. Acá no es control menos, ¿no? Ah, sí, estamos. Dado el siguiente programa, bien, nos dan un programa, un proceso, bueno, una función, y nos dicen la función calcular. Bueno, tenemos preguntas sobre eso. Vamos a sacarle un poco de menos 1. Así se puede ver todo el código. Dado el siguiente programa. A. La función. ¿Se ve bien ahí? ¿O más o menos? Yo para que se vea todo el código. Si no, creo que lo tengo acá y yo lo leo. Leo la consigna de acá. Y pongo más zoom en el programa. A ver, uno más. A ver si abarca todo. Ahí está. Ahí tenemos el programa entero. Yo leo con la consigna de acá. Nos dice
Bueno, el inciso A. La función calcular promedio. Acá. Calcula y retorna el promedio entre las variables globales suma y cant, pero parece incompleta. ¿Qué debería agregarle para que funcione correctamente? Bueno, vamos a empezar a analizar el código desde el programa principal. Entonces, acá tienen el comentario, programa principal. Acá arrancaría nuestro begin y nuestro end de programa principal. Bien, lo que hace primero es leer dos variables, suma y cant. Bueno, yo la voy a buscar. Primero la busco dentro de mis variables locales al programa. No existen. Como no existen locales al programa, las voy a buscar a las globales. Bien, existen entre las globales. Entonces no me va a tirar ningún error porque las encontró. No las encontró en las locales al programa, pero las encontró globales. Entonces, suma y cant de tipo integer. Bien, las puede leer. Entonces, ahora pregunta, si calcular promedio, que es el nombre de nuestra función, de función calcular promedio que devuelve un real, o sea, calcula algo y devuelve al programa principal un real. Si calcular promedio es distinto de -1, entonces inicializa cant en 0 e imprime el promedio es y el resultado que me devolvió. Vamos a ver. Acá nos preguntaban, vamos a volver a repasar qué nos decía la consigna. La función calcular promedio calcula y retorna el promedio. Acá, cuando nos dicen retorna, es que acá, real, nos devuelve algo de tipo real. El promedio, dice, retorna el promedio entre las variables globales suma y cant, pero parece incompleta. ¿Qué debería agregarle para que funcione correctamente? Entonces, vamos a ver qué hace esa función. Yo una vez que estoy if calcular promedio, es un llamado a una función, entonces salta a la función. Bien, devuelve un real, tengo una variable local promedio de tipo real y, bueno, arranca. Si mi cantidad es igual a 0, que fue leída por teclado, acuérdense acá en el programa principal, yo leí suma y cant por teclado, eran variables globales. Entonces, ya acá pregunta, cant. Acá, como estoy dentro del proceso, busca cant. ¿Cant es una variable local? No. Es una variable global. Perfecto. No va a tirar error porque la encontró en algún lado, no en la local, pero en la global sí. Entonces, si mi cantidad es igual a 0, entonces mi promedio es igual a -1. Bien. Cuando tenemos un promedio o un contador, lo mejor sería inicializarlo, porque tranquilamente yo puedo tener basura en esa variable. Lo mejor sería inicializarlo. Entonces, si mi cantidad es igual a 0, devuelvo mi promedio -1. Si no, lo que hace ese promedio es suma dividido cantidad. Y ahí termina esta función. Entonces, si lo que me devolvió es -1, esa cantidad queda en 0. Y informa ese promedio. A ver. Volvemos a leer la consigna. Dice, retorno el promedio entre las variables globales suma y cant, pero parece incompleta. ¿Qué debería agregarle para que funcione correctamente? ¿Ven algo raro acá? Por ahora errores no hay. Dijimos que cuando leemos acá estas variables, las buscan en local no está, pero están en globales. Y acá ya hay un llamado. Si calcular promedio es una función, la va a ejecutar, es distinta de -1, o sea, lo que me devolvió es distinto a -1, entonces devuelve, bueno, pone cant en 0 e informa que el promedio es, y lo que me devolvió el resultado de la función. Termina. Si no, imprimo dividir por 0, no parece ser una buena idea. ¿Querés seguir? Agarro un recalo. No, hasta ahora no me parece que haya ningún error. No sé si me falta leerlo. Ahí te me queda lo de vos.
está En el asegurado Icapin, que ¿cómo hay se un calcula error. un promedio? Bien, un promedio se puede usar, por ejemplo, para... Pensalo, por ejemplo, en notas de un alumno. sí, yo lo uso más como, por ejemplo, me gusta usarlo con montos. Ah, bueno. Ponele, no sé, tenemos un monto de 100.000 pesos entre 10 empleados. ¿Cuánto le tocaría a cada uno? Y como dice acá, lo podemos ver ahí en pantalla, sería el monto total, que en este caso es suma, por ejemplo dije yo 100.000, dividido 10. Y ahí supuestamente nos tendría que dar el valor promedio. Pero bueno, esta parte que está acá, if count es igual a 0, entonces promedio es igual a -1, sería el caso que no nos ingresen ninguna suma o ninguna cantidad. Entonces no hay que hacer ningún promedio porque hay solamente... no hay nada que promediar, digamos. No hay una cantidad que promediar entre gente, que dividir entre gente. Así la verdad no parece tener ningún... A ver, la función calcular promedio calcula y retorna el promedio entre las variables globales, suma y count, pero parece incompleta. ¿Qué debería agregarle para que funcione correctamente? ¿Calcular es una función? Sí, amigo. Sí, calcular promedio. ¿Y retorna? Sí, sí. ¿Dónde retorna? No está retornando. La función siempre tiene que Ajá. retornar algo. Ahí está. Bien. Gracias. Bien, recordemos que las funciones se llaman por su nombre. En este caso se llama calcular promedio. Lo que tenemos que hacer sí o sí cuando terminamos una función es asignarle el valor, que por ejemplo acá calculamos promedio, tendríamos que agregarle antes de end y después de esta línea, tendríamos que ponerle calcular promedio es 2 puntos igual, o sea, le asignamos el valor al nombre de la función que acabamos de calcular en promedio. Eso sería lo que faltaba, no me estaba dando cuenta, así que gracias compañeros. Pero sí, eso como regla general. Digamos, las funciones siempre van a devolver un único valor, que sea de tipo simple, no te pueden devolver ni un vector, ni, bueno, tipos compuestos. Te pueden devolver un solo valor y te lo van a devolver cuando invoques al nombre de la función. Entonces para eso también tenemos que hacerlo por regla general. La última línea, la última instrucción antes de que se termine una función es le asignamos el valor que calculamos o para lo que fue llamada la función al nombre de la función, que bueno, sería como una variable. Bien, y eso es lo que no me estaba dando cuenta, pero después todo el resto del código está perfecto. Solo faltaría eso. Bueno, Y cuando lo evalúa en el if, sí. evalúa un número. O sea, esto. Acá decís vos, Mati. Sí, Ya. esto. No, no. Ah, bien, 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 más abajo. Dice Sí. distinto de -1. Claro. Y esto, calcular promedio, es un número, no es como... Claro, como que quizás se ve medio raro, pero en realidad este calcular promedio va a ser el número que quede guardado en... Bueno, como no está escrito no se entiende mucho, pero estaría bueno poder editar esto. Imagínense... Claro, pasarlo. Dale, voy a Así tardar. también agrego algo. 2 meses voy a tardar. Acuérdate que fue funciones arriba que dicen de tipo real y la verdad no cuántica. Claro, con la mente. Bien. Tuki, tuki, tuki. Control C. Vamos a... ¿Dónde tenemos el...? No sé si ¿El vieron el Gini? calendario de Acá está. Sí, lo vi en la página de apoyo. Bien, está Bien. Ah, mira, ¿puedo borrar todo También hay o folletitos si quieren. Sí, Lo comento. Me dieron en la ¿Qué? mesita. lo comento o lo borro todo? Así que... No, comentalo, comentalo. A la que les Así después pasamos el Acá. Si archivo. mañana hay D2C, Ponele y llave. coso, veo. Ah, esa es En base a buenísima. lo que veo hoy. Listo, vamos a eso. Llave. ¿Dónde está? Ahí, no. Solo así. Listo. Solo agrampar. Bueno, esto después lo vamos a pasar. Chicos, Chao. Chao, amigo. No, que dale, nos vemos. Joya. Listo. Y ahora sí, vamos a achicarlo un poquito. Bueno, en la línea de Acá. función, No se ve nada. Punto y coma. Pa. Sí, ahí voy. tiene que agregar punto y coma en el real.
Así vamos a editarlo para que quede bien piola. No, por ahí este leen está con las otras comillas, con la comilla. Claro. Y el hizo. Ah, pero está todo mal este Y código. el leen, después de La última línea antes va a del ser leen, la se pone punto y coma. Sí. Bien. Pero su retorno está ahí. Bueno, había bastantes cosas para corregir. No puede retornar un- Sí, pero esto también. Y acá Pero faltaría. puede retornar si fui. Pues si ustedes lo querían probar, tenía un par de errores de Claro. punto y coma y eso. Bien, y ahora vamos a agregarle la línea que faltaba. Acá. Claro, le falta identar todo, es una paja. Ahora lo intento bien. Bien, entonces la línea que habíamos dicho que faltaba era esta misma. Asignarle. Poner el nombre de la función y asignarle el valor que acabamos de calcular, que bueno, justamente era el promedio, que para eso hicimos la función. Vamos a intentar un poquito para que quede más lindo. Ahí, turbio. Bien. Bien. Está horrible escrito el programa. Bien. Del begin antes igual a 0. Eso también. Y esto dentro de Falta el eso. punto y coma acá. Bien. Tal cual el promedio. Bien. Bueno. Vamos a compilarlo. Construir no, compilar. A ver. Perfecto. Bueno. Compiló el programa. Vamos a ejecutarlo a ver qué onda. Bien, en este caso vamos a ponerlo acá. Así vamos siguiendo a ver qué era nuestro programa. Esperando. Bien, recordemos que siempre, aunque estén primero los procedimientos y funciones, siempre va a empezar por el programa principal a ejecutarse, o sea, de esta línea 108. Bueno, saqué el otro como un boludo. Control tabla. No. ¿Qué hice? No fue. Bueno, lo voy a ejecutar de vuelta. Perdí la paginita. Ahí está. No, nada, les estaba diciendo eso. Arranca acá leyendo suma. Lo saqué de vuelta. Concha de mi madre. Acá está. Claro. Ahora sí. Ahora sí me gusta más. Bien, nos pide que ingresemos suma. Con el ejemplo anterior que había dado yo, voy a hacer de cuenta que quiero calcular el promedio para, no sé, 100.000 pesos. Sí. 100 y 10. Yo lo que hago es tipo ponerle sumar la suma de un valor 4, con un total 4. De Bien. dos personas que ponen 2 pesos cada uno. Ok, tenemos 2 más un 2, total 4. Y cada uno puso 2. Y ahora se va a quedar esperando que ingresemos la cantidad de personas que pusieron ese monto que dijo mi compañero Mati. En este caso, 2. Bien. Claro, fue un real ahí. Y no fue cortado. Delimitarlo. Claro, hay que delimitarlo. Ahí usa el exponente. Delimitarlo con 2 puntitos, Sí, 0 2 puntos, y 0. 0. 0, 0. Vamos a poner 2 y 2, pero sí es verdad. Sí, que un número horrible. Bueno, lo voy a tener que editar. Acá, bueno, hay que calcular con la línea 135, creo que dice. 105. 105. Ahí. ¿Cómo era para En la delimitar? 112, acá. En la 112, que cuando lo imprime. El promedio es Calcular promedio. 2 puntos. Ponele 2 puntos 2, 2 puntos 2. ¿Adentro del paréntesis será? Así se ven tipo los decimales que son 0, 0. Ok. 2 puntos.
Uno más. Porque uno es para los enteros y otro para los decimales. Ponele. Mirá vos. No, al lado del 2. Ahí los juntos dos. Es una manera de cortar un número real. Claro. No me acordaba de esto. Porque puede quedar, ¿cómo se dice? Periódico. Está bien, igual el ejemplo que viste, Mati, la verdad, malísimo. Porque poné 4 y 2, boludo. Es 4. easy. Sí, amigo, pero vamos a calcular un monto piola. Bueno, 6 y 3. Vamos a poner de 100 y vuelta. 10. 100.000. 100.000. No, re grande. Bueno, 10.000. No, además 100.000 no te va a tomar. Claro, porque es más grande que el valor. Tenemos admitido. 10.000 pesos. ¿Y quién los ingresó? 10 personas. ¿Lo guardaste y lo compilaste? No, por eso no funciona. Ya reviví. Vamos a vuelta. Mate. Compilar. María. Bien. Haya sido María la vista. Había que compilarlo de vuelta, disculpen. Medio palo. Ahora sí, de vuelta. Programa principal. Línea 108. Readline suma. La concha de tu madre. Acá en el video. ¿Cómo no quedó? ¿Qué pasó? Poné al Poné ahí 100. tab. Al tab. Search, está pendiente. Vamos ahí. Un día laburo, check. Yo quiero tener 2 páginas, loco. Claro, eso. Bien, línea 108. Ingrese una suma. 10.000 lo habíamos dicho. Ingrese la cantidad por la cual fue ingresado este monto de 10.000 pesos. Yo dije 10 personas. Y me sigue sin dar. ¿Lo guardaste y lo compilaste? Sí. A ver, para. ¿Por qué El dice promedio eso? es. Poné acá también delimitarlo acá. En la línea 105. A ver. Un valor acotado. ¿Qué sería? ¿En calcular promedio o en prom? En prom. Ahí, prom. Prom 2.0. A ver. 2, 2.2. Espera, guardalo. Control S. Cerrar otra consola. ¿Listo? Abajo. Ese. Cerrar esa. Ah, las terminales. A ver. Ah, bien, terminé. Sí, sí. Bien. Vamos a compilarlo. ¿Es necesario guardarlo? Ha fallado la compilación. Un error. Bueno, no, sácalo eso entonces. O entre paréntesis. Sácalo. Entre No, paréntesis, ¿no? yo entiendo que era con lo que hicimos abajo. O sea, Sí, sí, red sí. line, imprimir y ahí se delimita. Está bien. A ver. Ayúdalo. Ponerle 100 y 10. Ya fue. No funca. El promedio menos 1. ¿Por qué? Ah, nunca hace la asignación. Tipo, se queda con este promedio siempre. Sí, sí, hay algo ahí como que no está utilizando los números que le pasamos, porque Claro, siempre tiró reforma. menos 1. Vamos a analizarlo mejor. Ok. Si Kant es igual a 0, entonces el promedio es menos 1. Pero si yo estoy ingresando una cantidad distinta de 0, no tendría por qué dar menos 1. Ah, pará, ya entendí el problema. Igual es por las variables. Ya entendí el problema. Vos no. O sea, estás trabajando Con variables Kant. que son variables globales. No. No, que son el programa. son variables globales. Claro, Está bien. no debería haber problema. O sea, acá cuando ingresamos de teclado, Las puede se almacena en la variable global suma. Después ingresamos al teclado El de- en Kant. Sí, Claro, dice, si calcula el promedio distinto de menos 1, pisa el Kant. Y ahí informa. El promedio es calcular el promedio y cuando Claro, va acá- al módulo, Kant lo pisa con 0, entonces cuando hace 100 dividido 0, te queda otro número. claro, esta línea está como medio. Esa línea está habría medio que troll. comentarla. Ah, porque. Sí. Claro, porque se vuelve a ejecutar este calculador. Claro, se ejecuta de vuelta. Explicar. Ahí está, boludo, mirá vos. Qué trampa. Sí, 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 sí. No es una variable, es una función. Entonces se ejecuta. Demasiado re. Sí, sí, esta línea nos arruinó el programa. No lo comentes, explicá por qué hace Bien. el doble llamado. Lo que estaba pasando era que nosotros cuando entrábamos
cuando hacíamos esta comparación de con los dos números que habíamos ingresado en suma y en cant, se invoca esta función, y como es distinto de -1, porque nosotros estábamos ingresando valores razonables, lógicos, se pisaba el valor que le habíamos ingresado anteriormente y se volvía a llamar, se volvía a invocar a la función, pero con una cant, o sea, con un cant igual a 0. Entonces por eso el promedio nos estaba dando -1. Entonces esta línea habría que sacarla o comentarla, y es lo que estaría mal en el programa, además Sí, lo que te quería imaginar de es esto. cómo cambiar eso y llevar una sola vez Claro, la por función. ejemplo, si se lee la suma 100, después se lee por teclado, en el caso del ejemplo, leímos cantidad como 10. Bien, entonces cuando pregunta si calcular promedio, entonces como es el nombre de una función, va a ejecutarla. Calcula todo, lo asume, entonces cuando vuelve, ya pisa cant con 0, entonces pisa cant con 0. Cuando dice write line, el promedio es calcular promedio, va de vuelta a ejecutarse esa función con cant 0. Entonces, como cant es igual a 0, devuelve el promedio -1. Ese Entonces sería se el problema. pisa. El problema es que lo que leímos por teclado se pisa. Así que ahora sí, de una vez por todas. Lo que haría yo es comentar esa línea de cant. Sí. Para que lo que yo leí por teclado no se pise, no se cambie el valor. Como es una variable global, si yo le cambio el valor, en el programa principal, tanto en el módulo como en el programa principal se va a cambiar. Lo conocen los dos, el módulo y el programa principal conocen esa variable. Entonces, cualquier lugar en donde yo cambie ese valor de la variable, se va a cambiar. Bien, vamos a borrarla. Vamos a comentarla como para que quede como error. Bien. Otra manera puede ser solo llamando una vez a la función. Claro. Claro, perdón. Sí, pero está como trampita acá que pregunte que si es distinto de -1, entonces se le asigna un valor 0 a cant. No tendría por qué. Bueno, ahora sí vamos a compilarlo. La compilación fue un éxito. Lo ejecutamos. Ponemos la terminal cuando aparezca al costadito. Y mismo proceso. Ingresamos una suma. Ahora sí voy a poner mi número, 10.000, dividido 50, vamos a poner. Y parece que funciona. Bien, 200. 100 por 50, 10.000. Bien. Claro, esto no es... El punto funciona como coma, así O que... sea, los enteros y decimales. Claro, según acá el compañero. Igual esto, si está bien hecho el código, tenemos que confiar en una computadora que lo hace más rápido que nosotros. Pero bueno, ahí estaba. Disculpen. Caímos en la trampa por Sí, un momento. literal. Pero bueno, no sé si quieren seguir con otro ejercicio de análisis. ¿Cuánto queda de la llamada? A ver, ahí se fijan Son y NASA. 42. ¿Cuánto queda? Sí, vamos a seguir 20 minutos más, ¿no? A ver. 18 minutos. Justo. Hagan uno más Perfecto. y promocionen la de la Sí. Sí, que matan para- Bien, seguimos. Inciso B. Ah, este ya lo hicimos. Bien. Vamos con el inciso B. En el programa principal, la función calcular promedio es invocada 2 veces, pero esto podría mejorarse. ¿Cómo debería modificarse el programa principal para invocar a dicha función una única vez? Bien. Vamos a copiar el enunciado. Esto es algo que habíamos dicho recién. No, a veces no. Gini. Voy a comentar. Acá. Bien. Como bien decía el enunciado, calcular promedio es invocado 2 veces. Una vez acá y otra vez en el write line. Bien, a mí se me ocurre una solución simple que sería... No sé si se puede. Tipo poner el valor que nos dio promedio de una en vez de imprimir
y que se Es que invoque. Lo que pasa es que promedio es una variable local al proceso, entonces Claro. cuando sale el proceso no se va a conocer. Claro, lo tenemos que hacer Lo que así, se sí. puede hacer es crear una variable local al programa que guarde lo que me devolvió promedio, calcular promedio y ahí poder informarlo, en vez de Perfecto. llamar de vuelta a la función. Perfecto. Vamos a hacer eso entonces. Vamos a ir al programa principal. Y justo después del módulo vamos a poner var. Esta sería la sección de variables locales al programa. Le vamos a poner promedio. 2 puntos igual a real. No, 2 puntos igual. Perdón, 2 puntos no. 2 puntos igual no, 2 puntos solamente. Bien. Se No puede lo sé. inicializar también. Sí. Es buena práctica. Inicializar promedios, cantidades. Si le dice la profe. Promedio. Igual a 0. No, menos 1. Bueno, puede ser 0. Está bien, no, listo, menos 1. Como le va el otro también, decir menos 1 corto. Bien. Entonces yo acá pondría, si calculo el promedio, o sea, el resultado que nos dio invocar a la función calcular el promedio es distinto de menos 1, yo acá le metería a nuestra variable promedio, le puse, que no es la misma que prom, porque esa es local al módulo, o sea, local a la función. Entonces una vez que se elimine de la memoria, una vez que se termine de ejecutar la función, se va a eliminar de la memoria. Entonces yo creo que acá estaría bueno asignarle a promedio el valor. Que antes de inicializarla, asignarle la función a promedio y cuando evalúa acá, evalúa promedio, no evalúa la función. Después de inicializarla en menos 1, asignarle el llamado a la función. Bien. Yo creo que Después de Kant, en realidad, después de la lectura de Kant. Claro. Entonces después de ingresar estos valores, a promedio le asignas el llamado a la función. Y como es una Sí, función pero que retorna un valor... estaría bueno hacerlo después de esto, que chequea que no sea menos 1 el... Lo que pasa es que ya estás usando 2 veces el calcular promedio. Lo mejor es asignarle a la variable promedio que acabas de crear en el programa principal, le asignas el llamado calcular promedio. Entonces, calcular promedio es algo que retorna un valor. Entonces, a promedio me va a quedar con el valor que me devolvió esa función. Entonces, ya va, en vez ahí de evaluar calcular promedio distinto a menos 1, evalúo mi variable, que ya tiene el valor que le devolvió lo la entendí. función. Joya. Promedio distinto de menos 1. Ahí dejamos de utilizar la invocación al módulo, que eso consume memoria. Se ejecuta otra vez. Claro. Una vez lo calculamos una sola vez, que es acá, en la línea 113. Vamos a hacer la invocación y nos guardamos en una variable local al programa el promedio justamente y lo imprimimos por medio de la variable. Ya no calculamos nada. Así es más eficiente nuestro programa y cumplimos con el enunciado. Bien. Ok. ¿Llega un poquito mejor o un poquito más? Joya. Listo. Bien. Entonces ahí creo que ya quedaría. Vamos a compilarlo. A ver. La compilación ha sido un éxito. Vamos a ejecutarlo. No, creo que lo tengo que compilar de vuelta. Porque lo estaba ¿Hay otra ejecutando. terminal? Sí, lo estaba ejecutando y no. Claro, hay otra Voy a terminal. cerrarlo. Vamos a cerrar el Gini. Bueno. Fail. Quiero cerrar esta terminal, boludo.
Salir. Servicio. Interesante. Ahora sí. Compilo el archivo actual, la compilación ha sido un éxito. Ejecuto. Y ahora nos va a aparecer la terminal, la ponemos en un costado. Y metemos un valor para suma. Ahí en la línea 100. 111 vamos a meter 100 dividido 5. Bien, el problema medio es 20,0. Claro, Y bueno. funciona igual, pero Funciona es igual. mucho mejor esta solución porque no hacemos un doble llamado a la función. Claro. O sea, no se tiene por qué ejecutar dos veces. Lo mejor es que se... ¿Se salió la transmisión? ¿En serio? ¿Qué es eso? Creo que se conectó de internet un cachito y ¡tac! Oh, Ah, vos, tú. No, pero pará, si vos estás en llamada, compartimos la pantalla, Creo que se no. cortó la llamada. Capaz ríe yo. si no, no está cerrado, bueno. Sí. Estamos hablando hace cuánto. No, recién fue. Ah, sí, ah, No, bueno. queda grabada. Recién fue. Ah, mirá vos, no, si bateaste. Ah, él fue. En todo el Avisale por el grupo, chicos. Busca meet. Bueno, en el historial, busca. Ahí mando a ver si alguien No, encontró. igual queda grabado. De última igual ya estábamos cerrando. Avisale. Faltan 10 minutos, lo explico y me voy. Espera que se escuche. No, esta no era. Se llega. A ver si alguien encontró. Esta no era. No, esta no era. ¿Listo? Meet. Bueno, igual pones NGN, CQET, Sí, es VHH. VHH. Solo el año. No, se fue. No, sí. Te cerró todo y se fue toda la luz. Ah, Es que ya son menos de 10. Claro. sí. No, igual sí. Cerrá explicando como para el video y listo. Cerrar el meet y terminar. Sí, es que el video quedó grabado. Sí, Claro. quedó O grabado. sea, que no quedó es el Meet. Por eso, te está grabando todavía. Sí. Así que cerrá la explicación si querés y cortá la grabación. Y ya la cerré, amigo. Ah, ¿la grabación también la cerraste? No, la explicación. Ya explicamos todo, el tema que no quedó grabado, no quedó en el Meet. Sí, por eso no pasa nada. Pero ahí No la pasa opción nada. te dice ahí. ¿Querés que lo termine? Sí, ya me voy a Dale. terminar. Puede cortar. Está bien. Bien, entonces, Pasado con agua aquí. Las risas le faltaron. vamos a volver. Lo que hicimos, bien, esto sigue igual que como está en el programa de la consigna. Leímos una suma, leemos una cantidad. ¿Cómo? ¿Qué estoy haciendo yo? Ay, no me hubieras avisado. No quiero salir. Bien, me tapo. Pero en la grabación no, boludo. ¿En la grabación En no? la grabación Ok. Bueno, entonces, lo que cambiamos acá, bueno, esto sigue igual, leemos una suma, leemos una cantidad y lo que cambiamos acá es, creamos una variable local al programa y a esa variable le asignamos lo que nos retorna, lo que nos devuelve nuestra función calcular promedio. Acá antes teníamos un doble llamado acá, dentro de la, ¿cómo es? De las condiciones teníamos un llamado a calcular promedio y de vuelta lo íbamos a tener acá. Había un doble llamado a una función, o sea, se ejecutaba dos veces como sin sentido, o lo mejor es que se ejecute una sola vez. Entonces, le asignamos a promedio nuestra variable local del programa creada y le asignamos lo que nos devuelve. En este caso, con los datos que habíamos ingresado, que eran 100 y 10,